Gracias por continuar con nosotros en Contexto. Ahora vamos a echarle una mirada al contexto nacional. Para ello agradezco muchísimo que ya tengamos en la línea telefónica a Moisés Gómez Reina. Moisés, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿cómo te va? Muy bien también. Fíjate que comentando por acá el tema, eh, vaya, entre comillas, indiscreción del presidente López Obrador en la semana de decir pues que cuando se veían aprietos con algún caso, pues muy bien le podía echar la llamadita a el señor Arturo Saldívar, entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahora sí que para ablandarlo un poco, para aflojarlo y para que cooperara con el caso en el que el señor andaba apretadón. Entonces pensé en aquello de explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Ayer tuvo que salir el ministro Saldívar en su colaboración con Ciro Gómez Leiva a hacer unas pocas de maromas diciendo pues que lo importante es la colaboración y el diálogo entre poderes y que él nunca habló con un juez para instruirle sobre determinados casos. A ver, ¿cómo viste este affair? ¿Cómo viste pues no sé si salida en falso ya o a lo mejor estratégica del presidente? Porque para bien o para mal, siempre gana la conversación y ahora pues con algo que a todas luces es muy delicado, que esto que en el fondo él quiere, por eso el plan C va en ese sentido de querer elegir a los jueces para ponerlos desde el Poder Ejecutivo. ¿Cómo viste esto que hizo el presidente? Bueno, primero dos precisiones. Dices tú que le hablaba para ablandarlo y todo, pues ablandado ya estaba desde el principio, Pues ¿no? sí, pues sí, tanto que está de vocero de la campaña, ¿no? Sí. Mira, yo creo que a Saldívar le debemos segunda presión, a Saldívar le debemos de reconocer varias cosas. Primero que es un buen abogado constitucionalista. Yo lo recuerdo mucho en el estudio que se hizo sobre el caso Florence Cassés y Sí. las argumentaciones, inclusive contribuyó a establecer nuevos criterios jurisdiccionales en la atención de este tipo de casos. Logró describir perfectamente 18 conceptos de violación y logró que liberaran a Florence Cassés sin discutir si era culpable o no, pero constitucionalmente él fue un buen argumentador. También es un buen generador de TikToks en favor de Taylor Swift y por supuesto que también nos ofrece muchísima materia prima para memes y cartones en diferentes publicaciones periodísticas. Y eso, pues prácticamente lo disfrutamos, por llamarlo de alguna manera, durante su gestión, porque independientemente de la obsequiosa cercanía que le otorgó al presidente, pues más allá de la cortesía natural que puede tener el titular de un poder judicial, sí se observó en muchos fallos, en sentencias de orden constitucional, pues posiciones muy contradictorias, inclusive posiciones contradictorias de fallos que había hecho en su papel como ministro, muy diferentes a su papel como presidente. Inclusive aquel episodio en donde él quiso, en un esquema de fraude a la Constitución, querer extender su periodo de mandato como presidente. Es decir, a todas luces estaba visto que pues había, por decirlo, pues una extraña complicidad con el presidente. Pero quedaba como la duda, ¿no? Quedaba así como la duda, se le daba el beneficio de la duda. Quedaba la duda. Sí. Ahora, hay que ver quién miente, porque pues, el presidente dice que sí le hablaba y él decía que no. Sí. Alguno de los dos miente. Eso pues quedará en el criterio de cada uno de los escuchantes, ¿no? Pero lo que sí creo yo es que esto sí nos da materia para dos cosas, Jesús. La primera, si Saldívar, que no fue postulado para ser ministro y hacer campaña con Morena, que ahora sí lo podría hacer porque pues ahora ya es militante de Morena, recibía la llamada del presidente para torcer los casos, casos, porque estaba mal armado el expediente, pues la primera reflexión que hacemos es, ¿qué pasaría si un militante o un simpatizante de Morena se postula para ser juez o ministro?
pues entonces pues ya no va a ser una llamada, sino va a ser un memo, ¿no? Sí. Un memorándum para que falle el fallo. Segundo, se justifica torcidamente en el argumento, legítimo o no, de que es para evitar que los delincuentes salgan de la cárcel, cuando hemos visto que hay muchísimos errores en el sistema, no solo de procuración, sino de impartición de justicia, que termina en no pocos casos con usted disculpe, nos equivocamos. Entonces, yo creo que el que una sola persona decida si es justo o no, o si está bien o está mal, pues nos ofrece un altísimo riesgo, pues no solo en respeto a los derechos humanos, sino en libertades. Totalmente. Y otro comentario es que pues puede ser justificada, aunque torcidamente válido el que le llame para que no salga un delincuente con el comentario que te hago y la reserva que te digo, pero imagínate, yo no quiero pensar que en otro tipo de resoluciones constitucionales pues les llame para decir, oye, esta empresa me cae mal, pues falla en contra, claro. O fulano de tal pasa, o sea, estamos hablando de que la argumentación fue sobre delincuentes, pero no me quiero imaginar, porque hay una serie de fallos que constitucionalmente tienen que ver no solo con delincuentes, sino con personas o ciudadanos comunes y corrientes. Sí, y no sabemos en qué medida también lo hizo o lo pudo haber hecho eventualmente en algún momento. Pues no lo sabes, porque la indiscreción deslizada en la semana, sí, pues te habla de un caso en particular, pero nadie sabe qué hay adentro, ¿no? Exactamente. Nadie sabe qué otros casos fue. El día que se ventile, que por ejemplo le llamó para decirle, en el caso de la industria eléctrica, o en el caso de la industria de las manufacturas, o en el caso de las libertades particulares, que también le haya hablado y le haya deslizado una opinión para hacerlo. Eso no lo vamos a saber. O tal vez sí. O a lo mejor sí. A lo mejor sí. Sí, a lo mejor sí. Pero solo el tiempo lo dirá, ¿no? Sí, bueno. Oye, Moisés, está el otro tema, lo ocurrido también ayer, antier, con el presidente a propósito de la publicación del periódico norteamericano The New York Times, donde flojón desde mi punto de vista el reportaje, pero bueno, se desliza ahí otra vez la posibilidad de que López Obrador hubiese recibido dinero proveniente de grupos de crimen organizado, el narcotráfico, para financiar sus campañas, no él directamente, sino sus subalternos, sus asesores, gente cercana a él. Y la reacción del presidente brutal ayer es así, primero con la periodista del New York Times, luego con la corresponsal de Univisión en México, con el tema del teléfono, pero me alcanza el corte de los 15 minutos. ¿Me puedes aguantar para llegar y cerrar contigo con este otro tema? Claro que sí, Jesús. Gracias. Estoy conversando con Moisés Gómez Reina, economista, analista político. Estamos echándole una mirada al contexto nacional. Breve pausa y regresamos. Algunos elementos importantes que formaron parte de la agenda pública y de la agenda publicada en los últimos días. Estoy platicando con Moisés Gómez Reina, economista, analista político, maestro en Derecho Constitucional también, conoce a la perfección los temas de la Corte, por eso considerábamos pertinente abordar con él lo ocurrido con estas llamadas del presidente al otro presidente en su momento, Saldívar, para tratar de intervenir en algunos casos. Moisés, si te parece ahora, me gustaría mucho que abordáramos el otro tema también, que tiene muchas aristas legales también, del presidente López Obrador adelantándose, como vacunándose, si me permites la expresión, a un reportaje que iba a publicar el New York Times sobre presunto financiamiento ilícito en la campaña de él para la presidencial del 2018. Y publicando el número telefónico de la periodista, de la responsable de la oficina del Times en México. Luego, al siguiente día, lo cuestiona la periodista Jessica Cermeño de Univisión, y el presidente dice, no, está bien, y volvería a hacer público el teléfono. Oiga, presidente, pero los datos son personales, no importa, oiga, pero la ley, no, pero es que mi autoridad moral y política está por encima de cualquier ley. A ver, yo ya me hice bolas, ayúdame a entender esto, por favor, Moisés.
Oye, bueno, en principio debemos de reconocer también una extraordinaria habilidad de comunicación del presidente. Es desde siempre un gran propagandista y un gran comunicador. Entonces, después del enlace de Saldívar, que estábamos comentando antes del corte, Ajá. pues ya la gente dejó lo de Saldívar a un lado, de alguna manera, aunque pasó en esta semana, hace 4 días. Algo grave lo rebasa con otra cosa. Y eventualmente hay que recordar que la primera acusación fue sobre recursos del 2006, que generó pues muchos aspavientos, muchas olas. Pero ahora el tema es que hay dos consideraciones. Una, ¿qué tanto? El primer cuestionamiento es ¿qué tanto debemos de voltear a ver sobre el rigor periodístico? Uh-huh. Es decir, la libertad de expresión debe ser algo que debemos de garantizar, pero también debe haber una conciencia ética sobre el rigor periodístico de las investigaciones. El tema del New York Times lo que hace es mandarle una comunicación previa a él, diciéndole, oiga, vamos a publicar esto, quisiéramos conocer su punto de vista, y él se adelanta a eso, exhibiendo pues esa comunicación. Me parece que tiene varias aristas. La primera de ellas es que sin duda sí está el tema en el ambiente, sí, tanto en el norteamericano como en el mexicano. Lo que pasa es que ahí el tándem es la salida por parte del Departamento de Estado, uh-huh, diciendo, oiga, no hay ninguna investigación en curso. Pero el último párrafo de la comunicación, que es igual que la que aparece en el New York Times, es, no hay una investigación en curso porque no queremos lesionar la relación Correcto. Con México en materia de migración. Sí. O sea, esa argumentación, ojo, pues hay que revisarla. La segunda consideración es que, sin duda, hay una violación a los derechos de las personas, porque el poder y la bocina presidencial es poderosa. Uh-huh. Tiene una capacidad de comunicación muchísimo mayor que cualquier medio de comunicación, y por supuesto que independientemente de que la periodista esté cobijada por el prestigio, la capacidad y el poder del New York Times, pues es una persona común y corriente que eventualmente tendrá pues que cuidar su seguridad personal inclusive, ¿no? Sí. Uno de los elementos importantes que hay que ver es que la expresión del presidente de que arriba de las leyes está mi autoridad, pues ha sido tomada ya de suerte tal que hasta la Casa Blanca, el vocero de la Casa Blanca, ya no el Departamento de Estado, sino 3 rayitas arriba, salió a descalificar y a lamentar la publicación del teléfono de la periodista. Digo, la expresión del presidente, pues la verdad es que la hace con mucha agilidad mental, diciendo pues que cambie el teléfono, pero hoy hace algunas horas sí. se da a conocer el teléfono de personal de Andrés López Beltrán, sí. en donde se queja él de una invasión a su privacidad. Pues el chiste se cuenta solo, decía por ahí alguien en las redes. Y es como dar a conocer pues la escuela en la que está estudiando uno de los hijos de él, claro. O es dar a conocer los datos personales de cualquiera. Me parece que sí tenemos que establecer pues límites en esa parte, Jesús. No, estoy totalmente de acuerdo, y las respuestas son brutales en las redes al mensaje que publicó José Ramón López Beltrán. Lo primero que le dijeron, entrecomillado, es, pues cambia el número, ¿no? Así dijo él a la periodista del Times. Oye, pues cambia el teléfono, ¿no? Tremendo. Mira, la periodista, independientemente de lo, perdón por la expresión sonorense, de lo guango que pudiera estar el reportaje del New York Times, independientemente de eso. Sí estaba guango. Claro. Sí, lo cual sí, pues estaba guango el reportaje, ¿no? Independientemente de eso, la periodista hizo su trabajo al hacer llegar las preguntas para incluir una versión
de la fuente afectada, en este caso, que era el entonces candidato presidencial. Entonces, esa es una chamba. Entonces, ¿en qué bronca metes a cualquier periodista que quieran entrevistar al presidente y mandas tu petición vía correo electrónico, vía WhatsApp, pones un número para que te comuniquen contigo, si ya sabes lo que te puede ocurrir, ¿no? Sí, bueno, por eso mi comentario lo empecé con el tema del rigor periodístico. ¿Sí? Precisamente para determinar el nivel de guangués que pudiese tener la publicación del artículo. Sí. Pero la segunda que sí no los debemos de permitir es pues que hay líneas, ¿no? Hay límites en el tema, ¿no? Sí, hay límites, bueno, y híjole, pero ya, yo creo que ya se ve difícil, ¿no? Él mismo lo dijo hace unos días, y lo mejor es lo peor que se va a poner. Yo creo que no alcanzamos a ver todavía cómo se va a poner la cosa, Moisés. Pues mira, yo lo que creo que nos puede dar como conclusión, Jesús, es que el nivel de polarización sigue, y la polarización te lleva a radicalización, y eso quiere decir que habrá quienes defiendan legítimamente o no al presidente, y habrá quienes no estén de acuerdo con lo que está haciendo. Uh-huh. Pero eso pues, lo que te genera son bandos, o sea, uno de un lado y otro del otro. Que eso puede ser eventualmente natural en política. El tema es que en un entorno electoral, el siguiente paso es que se eleve la temperatura de esa polarización para darle una radicalización que al final va a generar algo que eventualmente el presidente creo que lo ha razonado, que es la inhibición. Es decir, la polarización primero, la radicalización después, lo que hace es inhibir en un ambiente en donde también hay terror, hay miedo. Sí. Es decir, o sea, no solo estamos discutiendo eso, sino que fue una semana tremenda en donde hubo nuevamente masacres, asesinatos, desapariciones, y ese caldo de cultivo lo que te está generando pues es un escenario que generalmente pues va a terminar en la expresión que acabas de decir. Lo mejor es lo peor que se va a poner, Jesús. Yo creo que tenemos que tener mucha conciencia del tema y hay que, no solo motivar que no exista radicalización, sino inclusive, pues motivar que haya participación ciudadana, Jesús. Sin duda, coincido plenamente contigo y me parece un muy buen cierre a la charla, a la conversación que tenemos esta mañana. Moisés, dentro de 8 días vamos a estar revisando seguramente en las portadas de los diarios, en los principales espacios de información, pues el arranque de las campañas. Vamos a tener oportunidad de conversarlo el próximo sábado si nos distingues de nuevo con tu colaboración. Con mucho gusto, Jesús. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos? Bueno, pues puesto en este privilegiado espacio, en Diario del Yaqui los lunes, Primera Plana Digital martes, miércoles, y los viernes con Luis Alberto Medina en Proyecto Puente, Jesús. Te agradezco mucho, Moisés. Arroba Gómez Reina en Twitter. Arroba Gómez Reina en Twitter. Moisés Gómez Reina, economista, analista político, maestro en Derecho Constitucional. Te agradezco muchísimo, como siempre. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Abrazo, Jesús. Gracias.